Buenas tardes. Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituye en audiencia pública para resolver la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2017 por el juzgado 29 civil del circuito de Bogotá en el subyúdice dentro del proceso de rendición provocada de cuentas adelantado por José Antonio del Espíritu Santo Lascano Tenorio y Marta Janet Patricia Reyes Angarita en contra de Irene Mina Sajowicz Chueftan. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a los apoderados para que se identifiquen y suministren el lugar de notificación en el evento en que que haya sufrido variación. Comenzamos por el apoderado de la parte demandante, por favor. Buenas tardes, honorables magistrados. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ernesto Gabriel Niño Ramos, cédula de ciudadanía 11-203-544 de Chía, tarjeta profesional 134-058 del Consejo Superior de la Judicatura, y mi dirección de notificaciones es la carrera 13, número 93B51, oficina 202 de la ciudad de Bogotá. Muy buena tarde, honorarios magistrados, demás presentes, doctor. Mi nombre es Gabriel Hernández Villarreal, vengo en nombre y representación de la demandada Irene Sajowicz Finca Raíz S.A. La dirección de mi oficina es carrera séptima, número 2934, oficina 403, teléfono 232-2383, y la dirección de correo electrónico es gaevi@hotmail.com. A continuación se le otorga el uso de la palabra al apoderado de la parte recurrente para que sustente su recurso, y se le recuerda que su intervención debe limitarse precisamente a sustentar los reparos que formuló contra la sentencia de primera instancia. Tiene el uso de la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias, honorables magistrados. Pues en mi calidad de apoderado de la parte apelante, voy a proceder a argumentar las razones por las cuales solicitamos la apelación del fallo proferido por la señora juez 29 civil del circuito y solicitarle que se revoque integralmente y en su lugar se profiera una sentencia que en derecho corresponda a favor de la demandada, la señora Irene Mina, y ordenar a la demandada el pago de los arrendamientos recibidos y no pagados a los intereses. Entonces, el primer argumento que tienen es que en el fallo presentado por la juez 29 del civil del circuito, ella habla siempre de un presunto usufructo existente en favor de la señora Cecilia Puentes, usufructo que no existe, toda vez que en derecho, tal como lo establece la ley, en el artículo 826 del Código de Civil, el usufructo que haya de recaer sobre un inmueble por acto entre vivos no valdrá si no se otorgare por instrumento público inscrito. Ese instrumento público nunca fue inscrito y nunca fue otorgado, y en ese mismo sentido lo falló el juez de primera instancia. El juez de primera instancia, después de tener de resolver toda la traba procesal, determinó que ese usufructo no existía y falló en favor de mi poder dante. Y posteriormente, ya únicamente en medio del trámite de un incidente de objeción de un dictamen pericial, es decir, ni siquiera es a raíz del fallo de un juez, sino del concepto de un perito en medio de un incidente, decide darle validez a este usufructo que, repito, nunca se otorgó mediante una escritura pública y nunca fue llevado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por lo cual carece de toda validez. Y tomando como argumento dictamen de este perito, es que la señora juez civil del circuito emite su fallo. Yo quisiera, señores magistrados, si me lo permiten, resaltar algunos de los puntos que incluyó dentro de su dictamen el auxiliar de la justicia. Lo primero es que él habla de una cesión de un contrato que se firmó el 1 de junio del 2005, suscrito entre Galvis Gutiérrez Asociados, sociedad en comandita por acciones, a favor de la inmobiliaria Irene Sajowicz Finca Raíz.
Pero ahí hay otro problema, y es que esa sesión es inexistente, porque dentro del plenario de todo el proceso se observa que el único contrato de administración existente y que ha sido suscrito, lo suscribieron mis poderdantes, el señor José Antonio del Espíritu Santo Lascano Tenorio y la señora Marta Janet Patricia Reyes Angarita, y se lo suscribieron a la señora Irene Mina Sajovich Schueftan, una persona natural, no una persona jurídica, de tal suerte que esta sesión de contrato realizada por la firma Galvis Gutiérrez Asociados, sociedad en comandita por acciones a favor de otra inmobiliaria, pues no tiene ninguna validez. Posteriormente, este mismo auxiliar de la justicia expresa, y voy a citar lo siguiente: los documentos del expediente del proceso número 2012-370 de información sobre la materia a rendir dictamen. Pero el perito ni siquiera leyó el proceso y ni siquiera leyó la sentencia. Él en el dictamen siempre habla de la persona jurídica Irene Sajovich Finca Raíz S.A., siendo que esta persona nunca ha tenido una relación contractual con mis poderdantes, el señor José Antonio Lascano y la señora María Janet Reyes. Después, el auxiliar de la justicia revisa la información contable que se lo solicitó a la señora Irene, a la empresa Irene Sajovich Finca Raíz, y pide copia de los contratos, las autorizaciones de pago y todos los movimientos. La verdad desconozco la razón por la cual solicitó esa información, ya que, como repito, siempre el contrato fue suscrito con una persona natural de nombre Irene Mina Sajovich Schueftan. Entonces, con estos argumentos es el señor perito el que determina que a su criterio esa persona jurídica ya le había realizado el pago a un tercero, que nunca fue una persona autorizada por mis mandantes, por el señor José Antonio Lascano, ni por la señora Marta Janet para recibir los dineros. Hay otro punto que vale la pena y que yo quisiera resaltar acá, y es la duda que a nosotros nos surge, es que cómo es posible que después de que un juez de descongestión, surtiendo un proceso completamente, da fin a la instancia, analiza las situaciones y falla a favor nuestro, y luego en un dictamen, y este fallo ni siquiera fue apelado por la contraparte, sino que el proceso continuó, ya pasamos a la segunda etapa, en la cual el perito únicamente tenía que limitarse a determinar cuáles eran los valores que la parte que había perdido en la primera instancia debía pagarle a mi representado. Pero no, aquí el perito decidió realizar un análisis por monto propio y él determinó que sí existía un usufructo, y así se lo dijo al juez, y la señora juez 29 civil del circuito aceptó estos argumentos y por eso, digamos, cambió el fallo. Básicamente estos serían los argumentos que tendría yo para presentar, y son los mismos que se presentaron en el escrito de apelación, por lo cual les reitero nuestra solicitud de que se revoque íntegramente el fallo impugnado y se ordene a la demandada, la señora Irene Mina Sajovich Schueftan, el pago en favor de mis procurados de todos los cánones adeudados y de los intereses generados. Muchas gracias. Se corre traslado al apoderado de la parte demandada para que se pronuncie sobre la sustentación del recurso que se formuló contra la sentencia de primera instancia. Gracias, su señoría. Ya había tenido oportunidad de decirlo en la primera instancia, pero habida cuenta de que nuevamente se repite aquí en desarrollo de la audiencia que nos ocupa, que el proceso de rendición de cuentas tiene dos fases claramente diferenciables. Una primera fase que es de estirpe puramente declarativa, en virtud de la cual lo que pretende el actor es que se declare que su extremo pasivo está obligado a rendirle cuentas. Y eso fue lo que se ocurrió en primera instancia y nosotros no lo discutimos. Pero luego viene una fase distinta que comporta una obligación de hacer, y es, una vez que el juez dispone que si hay obligación de rendirle cuentas, pues le corresponde entonces a esa parte demandada rendirlas dentro de los términos de ley. En consecuencia, la pregunta o las preguntas son: ¿cumplió la demandada dentro de la oportunidad que le da la ley y en asocio con lo que en tal sentido dispuso el juez, su obligación en el sentido de rendir las cuentas como lo ordenó la sentencia a la que hizo referencia el señor apoderado de la contraparte? La respuesta es sí, lo hizo. Y el segundo interrogante por absolver es: y con base en esas cuentas se pudo colegir que la obligación a cargo de mi representada
¿fue solucionada o no lo fue? La respuesta es, por supuesto que lo fue. Así lo encontró probado la señora juez Acu. Hecha por consiguiente esta primera observación, voy entonces a tratar de agrupar mi argumentación en contrario en tres grandes temas, honorables magistrados. Uno, primero, referido a consideraciones de estirpe puramente legal, porque son fundamentales para poder contextualizar la situación. Otros, concernientes a los medios de prueba, encaminados a desvirtuar las discrepancias que planteó la contraparte, y si me alcanza el tiempo, unas eventuales consideraciones de naturaleza doctrinal y jurisprudencial. En lo que concierne al primer gran grupo, que es el referido a las normas legales, pues los artículos 1618 del Código Civil y en adelante nos sientan la pauta para hacer la hermenéutica de este tipo de acuerdos de voluntades. Y lo primero que nos enseñan es que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Luego viene el 1622 y nos dice, sí, pero hay que hacer una interpretación sistemática, y eso implica que las cláusulas deben interpretarse unas por otras, buscando siempre que produzcan el efecto que mejor convenga a los efectos del contrato. Y de análoga manera, ese mismo 1622 nos dice, y también para interpretar hay que tener en cuenta la aplicación práctica que del contrato hayan hecho las partes, o una de las partes, con la aquiescencia, con la autorización de la otra. Siguiendo con el enunciado puramente normativo, el artículo 1634 nos dice a quién debe hacérsele el pago. Pues en principio el pago tiene que hacérsele, como es apenas natural, al acreedor, pero la norma se apresta a decir o a la persona diputada por ese acreedor para recibir el cobro correspondiente. Y el 1635 nos dice, ¿y qué sucede cuando se le paga a una persona distinta del acreedor? En la parte pertinente la norma dice, el pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el artículo precedente es válido si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo. Ahí termino mi primera parte relacionada con las normas legales, que como ya lo había anunciado sirve de contexto para poder robustecer la argumentación. Pasemos a la segunda. ¿Qué consideraciones tuvo en cuenta la señora juez? Contrario a lo que sostuvo el abogado de la contraparte, la señora juez aplicó el derecho como corresponde en nuestro ordenamiento jurídico, con fundamento en el artículo 176 del Código General del Proceso, y habida cuenta de que de antaño adoptamos el sistema de la valoración de la prueba, ella lo que hizo fue valorarlas en conjunto. El argumento aquí de mi contradictor se ha centrado todo el tiempo en el dictamen del perito, pero es que aquí no estamos en presencia de una tarifa legal. La prueba pericial no tiene una particular relevancia ni una menor relevancia. En conjunto con los demás medios de convicción le llevaron certeza a la señora juez de que la postura asumida por la parte que yo represento era la correcta. Tan es así que aquí, transcribiendo lo que dijo la señora juez en su fallo, dijo que se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas: la designación testamentaria que hizo el señor Enrique Lascano Robles, la cual obra a folios 96 a 99. No se tuvo en cuenta por parte del impugnante ese medio de prueba. ¿Y en qué consiste ese medio de prueba? En el testamento que, elevado a escritura pública, otorgó el señor Enrique Lascano Robles. ¿Quién es, sus señorías, el señor Lascano Robles? El padre del demandante. En ese instrumento público, el señor Lascano Robles constituyó el usufructo. Luego, no es cierta la afirmación según la cual no se elevó al documento que las solemnidades de ley exigen. Lo que no se hizo fue registrarlo, que fue distinto, pero sí hay un instrumento público donde deja claramente expresada la voluntad del constituyente. Otra cosa igualmente fue que no se respetó lamentablemente por el hoy en día demandante señor José Antonio, el Espíritu Santo Lascano. Pero la señora juez también nos dijo en su audiencia y en la parte emotiva de su fallo que tuvo en cuenta unas comunicaciones emitidas por el señor Lascano a mi poderdante, la señora Irene Sajovis Finca Raíz S.A. La señora juez se refirió exclusivamente a una comunicación del 9 de diciembre de 2008, pero en el plenario obran muchas otras
las cuales me permito a toda carrera recordar, la de junio 4 de 2007. Todas estas son comunicaciones dirigidas por el señor demandante a la hoy en día demandada. Señores Irene Sajovic, con la presente autorizo descontar del canon de arrendamiento del mes de junio el inmueble que ustedes administran, ubicado en tal parte, del cual es usufructuaria la señora Cecilia Puentes, tal cosa. Luego, el 15 de junio de 2006, señores Irene Sajovic, finca raíz, como propietario del apartamento ubicado en tal parte, del cual es usufructuaria la señora Cecilia Puentes de Lascano, le manifiesto lo siguiente, y en el párrafo final dice: de acuerdo a lo anteriormente citado, estoy haciendo entrega del formulario tal del impuesto predial para que ustedes efectúen el pago descontándolo del canon de arrendamiento que ustedes reciben y consignándole el excedente del mismo a la señora Cecilia y devolviéndome el formulario en el pago respectivo. Aquí hay un documento de los que ya prácticamente no se ven, honorables magistrados, manuscrito, agosto 29 de 2007, el señor Lascano le dirige a la señora Irene Sajovic, finca raíz, una misiva en la que en la parte pertinente dice: por la presente me permito solicitar a ustedes el favor de pedirle a la señora Cecilia Puentes de Lascano el certificado de supervivencia a partir de la fecha para poder seguir consignando el arrendamiento correspondiente al usufructo estipulado en el testamento de mi padre por el apartamento 403 de la diagonal 85A2361. Son una serie de manifestaciones cuyo origen es indubitado, porque son nada menos que atribuibles a la propia parte demandante, quien bajo ninguna circunstancia los ha controvertido. Y así con la comunicación de diciembre 11 de 2008, hasta llegar finalmente a la de noviembre 24 de 2009, señores Irene Sajovic, finca raíz. De acuerdo con la conversación sostenida con ustedes y ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, me permito solicitarle muy amablemente le comunique la urgencia que tengo de vender unos inmuebles recibidos en herencia de mi padre. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: como usted bien sabe, siempre se le ha dado el usufructo a la señora Puentes, pero en este momento, debido a la situación presentada por la DIAN, debido a la necesidad forzosa de tener que vender el inmueble. Y en la parte final dice: a partir del momento en que se cancelen las deudas y queda paz y salvo con la DIAN, me comprometo a comprar un inmueble con lo que quede de la venta, sea cual fuere el inmueble vendido, para así poder reemplazar el usufructo. En consecuencia, contrario a la postura que ha esgrimido a lo largo de estas dos instancias mi contradictor, sí hay plena fe fehaciente de la voluntad expresa del señor demandante en el sentido de reconocer de facto un usufructo que en el plano jurídico pues sabemos perfectamente no tuvo ese efecto vinculante en la medida en que no se registró. Pero la señora juez también tuvo en cuenta en su parte emotiva del fallo, como medio de prueba que la llevó a convicción, a generarle convicción, el interrogatorio de parte rendido por el señor Lascano, el cual, como de seguro ustedes ya tuvieron oportunidad de verificarlo, es diáfano en la medida en que en múltiples respuestas confiesa abiertamente la existencia de ese, entre comillas, llamémoslo usufructo, que para los efectos que interesan al contrato, lo que evidencia es la voluntad inequívoca de él de haberle autorizado a la hoy en día demandada que el producto de los arriendos del inmueble ubicado en la diagonal 85 le fueran consignados a la señora Cecilia Puentes de Lascano. Hago un pequeñísimo paréntesis. ¿Por qué razón será que este señor demandante en esa carta manuscrita le está pidiendo a la señora Irene Sajovic una certificado de supervivencia de la señora Cecilia Puentes? Honorables magistrados, porque para esas calendas la señora tenía 90 años y cuando se instauró el proceso en virtud del cual terminaron finalmente quitándole lo que recibía por concepto de sus arriendos, tenía 95 años. Finalmente tuvo que irse a vivir a una situación de caridad porque no contó con medios, toda vez que el señor Lascano vendió el inmueble y nunca le entregó nada para subsistir. Y en el tercer apartado, como lo había anunciado de esta intervención, pues quisiera entonces hacer algunas observaciones ya de carácter doctrinal y jurisprudencial, las cuales residen fundamentalmente en el desarrollo del principio de la buena fe y en la prohibición de ir en contra del acto propio. Con base en lo que obra como elemento de convicción en el expediente, yo creo que no hay la más mínima duda en el sentido de la voluntad expresa del señor Lascano de reconocerle a la señora Cecilia Puentes de Lascano el derecho que en virtud del testamento le había conferido su esposo para que fuera ella quien recibiera sus arriendos. Luego la señora Irene Sajovic no empezó a consignarle de manera arbitraria, caprichosa
o ni siquiera por actos de misericordia a una tercera persona, es que esa tercera persona contó con la aquiescencia del demandante para que fuera ella quien se le consignara. Dice la parte recurrente, expresando su sorpresa sobre el particular, que el señor perito hace una serie de referencias a un sujeto procesal que no existe, porque se habla de Irene Sajovic Finca Raíz S.A., cuando resulta que, desde la perspectiva de ellos, el contrato se hizo con Irene Mina Sajovic Schweftan. Sí, pero lo que ha soslayado expresar aquí el recurrente es un concepto jurídico procesal de todos conocido, que se llama sucesión procesal. La señora Irene Mina Sajovic Schweftan empezó inicialmente como arrendadora en su calidad de persona natural, pero luego constituyó una sociedad, Irene Sajovic Finca Raíz, y luego esa sociedad mutó a Irene Sajovic Finca Raíz S.A. Luego estamos hablando todo el tiempo de la misma contratante en el contrato de administración que celebraron las partes. Y si es así, pues en virtud del aludido fenómeno de la sucesión procesal, no hay aquí ninguna discrepancia ni ninguna inconveniente en que el señor perito se haya referido a Irene Sajovic Finca Raíz S.A. Además, porque tenía que constatar la contabilidad de la agencia inmobiliaria, y esa contabilidad, ¿quién la tiene? Pues hoy en día Irene Sajovic Finca Raíz S.A., pero además es que el señor perito tenía que ir a constatar eso, porque de lo contrario no habría tenido elementos de juicio para poder emitir un dictamen con la solidez, con la seriedad y con la solvencia que exige la ley. Entonces, en suma, no es única y exclusivamente el dictamen pericial el medio de prueba sobre el cual gravitó el fundamento del fallo hoy en día impugnado. Ese es uno de los varios que consideró la señora juez. Pero además, por más dictamen pericial que sea, esto es, por más que haya sido emitido por una persona que en virtud de sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos es idóneo para hacerlo, conocimientos que además no fueron jamás rebatidos por la contraparte, eso no significa que la señora juez no hubiera podido, ni debido, como en efecto lo hizo, valorar ese medio de convicción con los demás, y en conjunto a ella le llevó certeza la posición nuestra. Por lo tanto, entonces, honorables magistrados, con base en lo aquí expuesto, les ruego se sirvan confirmar la sentencia objeto de impugnación. Muchas gracias. Debido a que la sala debe entrar a deliberar, se le solicita a los asistentes retirarse del recinto por unos momentos y ya serán llamados en breve. Reanudamos la audiencia para adoptar la decisión correspondiente y por lo que debe ponerse de presente que esta sala en oportunidades anteriores realizó reuniones, sesiones en las cuales analizó el expediente y particularmente analizó las pruebas que obran en el mismo, y en ese orden se procede a dictar la sentencia previa las siguientes consideraciones. De manera liminar debe precisarse que esta sala se circunscribirá a analizar exclusivamente los motivos de censura demarcados por la parte opositora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso. Precisado lo anterior, se impone notar que, según las directrices jurisprudenciales, el proceso de rendición provocada de cuentas, consagrado en el artículo 418 del Código de Procedimiento Civil, vigente para este asunto a causa de la época en que fue presentada la demanda e inició el trámite incidental de la objeción, a saber, en los años 2012 y 2014 respectivamente, tiene como finalidad, se abre comillas, saber quién debe a quién y cuánto, cuál de las partes es acreedora y cuál deudora. Por tanto, para que el juicio de cuentas llene su objeto, debe terminar precisamente o deduciendo que las partes están entre sí a paz y salvo cuando tal cosa resulte de los autos, o declarando un saldo a favor de una de ellas y a cargo de la otra, lo cual equivale a condenarla a pagar la suma deducida como saldo. Cierra comillas, sentencia de la Sala de Casación Civil de 23 de abril de 1912, Gaceta Judicial, tomo 21, página 141. En ese marco conceptual, la Sala de Casación Civil tiene decantado que, abre comillas,
Si tal proceso tiene como finalidad establecer de un lado la obligación legal o contractual de rendir cuentas y de otro determinar el saldo de las mismas, es indiscutible que uno y otro pronunciamiento cabe hacerlo en distintas fases, autónomas e independientes, como así se consagra para cuando hay oposición en el Código de Procedimiento Civil antes y después de la reforma introducida por el decreto 2282 de 1989, artículos 432, 433, hoy 418 y 419. La primera, de naturaleza declarativa, concebida para mero declarar la obligación de rendirlas, porque, como ya se anotó, esta surge o la impone la propia ley o el contrato, y la siguiente de condena, dirigida exclusivamente a establecer el quantum o valor de la obligación declarada en la etapa antecedente. De ahí que el numeral tercero del artículo 418, antes artículo 432, establece que si el demandado alega que no está obligado a rendir las cuentas, el punto se resolverá en la sentencia, y que si en esta se ordena la rendición, el demandado las presentará en el término prudencial que el juez le señalará, de las cuales se dará traslado al demandante, y si éste formula objeciones, se tramitarán como incidente que se decidirá mediante sentencia, en la cual se fijará el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenará su pago. Numeral cuarto del artículo 418, numeral tercero del artículo 432 anterior. Se cierran comillas. Sentencia de la Sala de Casación Civil de febrero 26 de 2001, expediente C5591. De otra parte, es necesario precisar que la competencia del juez durante el incidente de objeción a las cuentas rendidas se limita a los hechos y las pruebas en que se basa, con la finalidad de descifrar si es fundada o no, conforme lo ha precisado el alto tribunal al señalar que, abre comillas, compete a la parte demandante estudiarlas y manifestar si las acepta o formular los reparos que considere pertinente. Si lo primero, el juez deberá imprimirles su aprobación. Si por el contrario el demandante objeta las cuentas presentadas, lo cual deberá ser en forma clara y precisa, expresando discriminadamente los distintos reparos que formule contra ellas, surge entonces la segunda etapa del proceso, en la cual se van a discutir tales reparos si son o no fundados. En esta, las atribuciones jurisdiccionales del juez están limitadas a decidir sobre todos y cada uno de los reparos que se hayan formulado a las cuentas, y como obvia consecuencia de ello, fijar el saldo que resulte a favor o a cargo de la parte que las rindió. Se cierran comillas. Sala de Casación Civil, sentencia de noviembre 5 de 1975. Bajo el acopio de las transcritas premisas normativas y jurisprudenciales, prontamente se advierte la frustración de la alzada, como quiera que las aspiraciones de los promotores de la controversia, aquí opugnadores, se encaminan a aceptar la objeción formuladas contra las cuentas rendidas por la demandada a fin de establecer el saldo que resultaría a su favor por los cánones de arrendamiento que produjera el apartamento 403 ubicado en el segundo bloque de la calle 85A número 2061 de esta ciudad, dirección catastral, el cual fue administrado por la señora Zahowicz. Pues bien, en primer lugar, se advierte que el reparo relacionado con la reviviscencia del debate acerca de la presunta existencia de un usufructo a favor de la señora Cecilia Puentes, el cual habría sido resuelto en la primera sentencia dictada en este litigio el 30 de abril de 2014, folio 195 a 2001 del cuaderno 1, no puede acogerse por cuanto la decisión que ordenó rendir cuentas no partió de la eficacia del usufructo, proveído que, al haber ganado ejecutoria, no puede servir de sustento para oponerse a las cuentas rendidas, que es el tema decidendum de esta etapa del proceso. En esas condiciones, se acreditó que los extremos del litigio suscribieron un contrato de administración del inmueble referido, en cuya cláusula séptima se estipuló que la demandada, en calidad de administradora, se comprometió a rendir cuentas a los aquí demandantes, folios 5 y 6 del cuaderno 1, fundamento fáctico que conllevó esencialmente a la prosperidad de la demanda en esa fase procesal. Sin embargo, en aquel momento no era procedente decidir si los pagos hechos a la presunta usufructuaria
eran válidos, debido a que tal asunto se relaciona con la fijación de la cuantía de la obligación declarada previamente, el cual se establece en la presente etapa procedimental. En línea con lo previamente discurrido, la Sala observa que si bien en el negocio jurídico celebrado entre las partes se combinó que la señora Zahowicz entregaría el saldo que resultara a los actores, existen medios de convicción que avalan los pagos efectuados a la señora Puentes Córdoba. En efecto, el señor Lascano Tenorio remitió diversas comunicaciones a la demandada relativos a la administración del bien raíz, en los que expresó que era, abre comillas, usufructuaria la señora Cecilia Puentes, viuda de Lascano, cierra comillas, y que se debía descontar los dineros para pagar el impuesto predial correspondiente al año 2006, abre comillas, del canon de arrendamiento que ustedes reciben y consignar el excedente del mismo a la señora Cecilia, cierra comillas, folios 64 y 65 del cuaderno 1. Al año siguiente, él solicitó a la administradora que le pidiera, abre comillas, a la señora Cecilia Puentes de Lascano el certificado de supervivencia a partir de la fecha para poder seguir consignando el arrendamiento correspondiente al usufructo estipulado en el testamento de mi padre, cierra comillas, folio 68 del cuaderno 1. De la misma manera, en el año 2008, continuó reconociendo tales pagos a favor de aquella persona a través de múltiples memoriales, folios 93 a 95 del cuaderno 1, y únicamente hasta el 2012 él informó a la parte pasiva que terminaría el vínculo contractual que los unía, folio 101 del cuaderno 1. Bajo esa óptica, pese a que la escritura número 1705 del 24 de octubre de 2003, otorgada en la Notaría 62 de esta ciudad, mediante la cual se constituyó el usufructo aludido, folio 96 a 99 del cuaderno 1, no fue debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, tal como lo ordena el artículo 826 del Código Civil. Lo cierto es que la conducta del actor demuestra, sin lugar a equívocos, que habría diputado el pago del saldo de los cánones de arrendamientos a la señora Puentes Córdoba y adicionalmente que habría ratificado tácitamente esa forma de cumplir las prestaciones debidas de conformidad con los cánones 1634 y 1635 y viden, los cuales establecen los casos en que el pago se hace a persona distinta de quien se debe. Desde esa perspectiva, se despeja sin tropiezo que las inconformidades propuestas por el extremo activo mediante objeción contra las cuentas rendidas por la señora Zahowicz carecen de fundamento fáctico y jurídico, dado que las consignaciones realizadas a favor de una tercera persona fueron válidas según la codificación civil, motivo por el cual no puede aceptarse el dictamen pericial presentado por Carlos Felipe Mayorga Bastos, folios 638, 641 y 648, 651, cuaderno 1, ya que él no tuvo en cuenta tales pagos. En consecuencia, acertó la juzgadora de primer grado a declarar que la demandada ofreció las cuentas de su gestión como administradora de manera adecuada y que no adeudaba suma alguna a su contraparte al determinar el saldo de tal obligación, lo que condujo ineludiblemente a su aprobación. Finalmente, ninguna trascendencia tiene para la resolución de este conflicto el reproche al monto fijado por agencias en derecho en la providencia apelada, por cuanto debe ser resuelto en otra oportunidad procedimental, ya que la, abre comillas, liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas en los términos del numeral quinto del artículo 366 del Código General del Proceso. Lo discurrido en precedencia resulta suficiente para ratificar el fallo impugnado con la consecuente condena en costas a cargo de la parte recurrente de conformidad con la regla primera del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil de decisión administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida en el presente asunto el 13 de septiembre de 2017 por el Juzgado 29 Civil de Circuito de Bogotá, de conformidad con lo considerado en el cuerpo motivo de esta providencia. Segundo, condenar en costas de esta instancia al extremo recurrente. El magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. Liquídense de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al juzgado de origen. Esta decisión queda notificada en estrados.
Ante el silencio de los apoderados de las partes, y no siendo más el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y se levantará el acta correspondiente que deberá ser suscrita por quienes han intervenido en la misma.